hablamos de que las flechas, que eran, así como pueden haber saetas o flechas del infierno, también hay saetas y flechas de Jehová nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Habíamos en el texto bíblico que Dios afilaba nuestra boca para hacer algo, para ser enviados. Entonces vemos ciertas tácticas de guerra, principios espirituales de guerra que debemos aprender para ser soldados entrenados para vencer. Amén. Usted quiere ser un soldado preparado, entrenado. Vieron que actualmente hay varias guerras en diferentes lugares del mundo y actualmente uno de los mejores ejércitos del mundo sigue siendo Israel, siendo un país muy pequeño, pero con una gran potencia militar. Y en Israel, usted va, cuando ve en las noticias que hay niños con armas de guerra, y no solamente niños, también hay viejos, muy viejos, que siguen empuñando un arma de guerra porque ellos tienen la cultura de defender su nación, su país. Y esa es la misma cultura que debemos tener los hijos de Dios. Ser soldados entrenados para la guerra. Amén. Decir que está al lado, prepárate porque estamos en guerra. Tienes que darte cuenta que estamos en guerra. Por ahí hay cristianos que no se quieren dar cuenta. Piensan que están en Disneylandia todavía. ¿Sí? Pero estamos en guerra. Jesús lo dijo. Amén. Y hablando de estrategias de guerra, en Primera de Crónicas 12:32 hay un texto donde es bastante conocido este pasaje. Vamos a tocar varios textos, ¿sí? Porque lo que yo quiero hoy enseñarles es acerca de los tiempos. Amén. Y Primera de Crónicas 12:32 nos habla de, va a conocer usted el texto que dice de algunos hombres que se acercaron a David para sumarse al ejército de David. Y si usted ve todo el contexto de ese pasaje, van a ver varios tipos de tribus o hombres de guerra que se sumaron al ejército de David. Y en el verso 32 nos habla de los hijos de Isaacar. O sea, ¿recuerdan ese? Es famoso el apellido de Isaacar, ¿sí? Los hijos de Isaacar, dice, eran 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Amén. Entendido de los tiempos es una frase muy conocida en el mundo cristiano de los hijos de Isaacar. Amén. Porque era importante que estos hombres, entendido de los tiempos, sean parte del ejército de David. Por cierto, el mejor ejército de Israel fue el que tuvo David. Porque David logró conquistar todos los enemigos de Israel cuando estuvo en el reinado. Y estos hijos de Isaacar, fíjense lo importante que es saber los tiempos en los que estamos pasando para ser vencedores en una guerra. Una cualidad que no parece muy rimbombante, podemos decirlo, ¿no? Podemos decir, va a ganar el que tiene más aviones, va a ganar el que tiene más tanques, va a ganar el que tiene más dinero, va a ganar el poderío militar, pero acá destaca el conocer los tiempos. Amén. Y es eso lo que Dios quiere enseñarnos hoy a sus hijos y a sus soldados. Amén. Diga, decirle al que está al lado, hijo y soldado. Amén. Que debe ser entrenado en conocer
los tiempos de Dios. Es importante saber entender los tiempos, y vamos a ver porque Dios tiene una forma de manejarse y es una forma de tiempos. Por eso es necesario que seamos entendidos de los tiempos. Amén. Eclesiastés 3:11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés? Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Muchas cosas que Dios lo va a hacer son buenas, pero diga conmigo, en su tiempo. Amén. ¿Sí? Podemos dar muchos ejemplos, desde el amor de pareja, que Dios lo hizo hermoso, pero hoy vemos la consecuencia del amor de pareja fuera de tiempo. ¿Sí? ¿Sabemos o no las consecuencias? ¿Sí? Niños, adolescentes, tratando de vivir algo que no es malo porque Dios lo hizo bueno, pero fuera de tiempo. Y así montones de ejemplos que podemos saber. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos ser sabios y entendidos de los tiempos. Porque Dios tiene una estación y Él se maneja de esa forma. Cuando llega el tiempo, vemos a lo largo de todas las escrituras que Dios se manejaba de tiempos en tiempos. Eclesiastés también todo lo conocemos. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Amén. Hay tiempo de morir, hasta de morir. Hasta el tiempo de morir es bueno para nosotros los hijos de Dios, porque va a ser el día que vamos a dejar esta habitación temporal para llegar a nuestra habitación eterna. Sin embargo, nosotros sufrimos muchas veces cuando alguien se va fuera de tiempo. Entonces, un factor importante es el tiempo. Dios se maneja de tiempo en tiempo. Amén. Y yo quiero que podamos darle un enfoque en esta noche a esta predicación, porque siempre nosotros queremos enfocarnos en los tiempos de Dios cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios. ¿Vieron que cuando estamos pidiendo algo y no viene, no llega, qué es lo primero que te dicen? Todavía no es el tiempo. Tienen que esperar un poco. ¿Cuánto escucharon eso así? Para muchas cosas. Pero siempre nosotros queremos aplicar este principio de tiempo con Dios a la hora de nosotros pedirle a Dios que haga algo. Pero hoy quiero que hablemos de que cuando Dios nos pide a nosotros que hagamos algo en su tiempo. Porque muchas veces nosotros estamos prestos a reclamarle a Dios cosas. Y Él te va a decir, y vos no estás en mi tiempo. Entonces, ahora que te preguntes, ¿cuál es el tiempo de Dios para mi vida? Y olvídate de cualquier necesidad que puedas tener, porque no estamos hablando de vos ni de mí, estamos hablando del tiempo de Dios para nuestras vidas, para que hagamos algo como iglesia temporal. ¿Sabía usted que hay una iglesia temporal y una iglesia eterna? ¿Me está siguiendo? La temporal es la que nosotros estamos viviendo, pero también hay una iglesia eterna. Y para eso vamos a ver otros textos. Quiero que podamos ver
Ageo capítulo 1 verso 4 dice: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Muchas veces esto pasó cuando estaban reconstruyendo el templo del Señor, y Jehová le reclamó por medio del profeta que su casa estaba desolada, y sin embargo el pueblo se estaba ocupando de sus casas y no de la casa de Dios. Y muchas veces, como comienza el pasaje, dice: ¿es tiempo acaso para que estés haciendo eso? No está diciendo que está mal, pero está diciendo: es tiempo para que te ocupes de eso. ¿Y mi casa cómo está? Entonces muchas veces la iglesia está pidiendo cosas, reclamando cosas. Señor, necesito la prosperidad. Señor, necesito esto. Señor, necesito lo otro. Ya va a llegar. No es el tiempo de Dios, ya va a llegar. Y Dios está mirando del cielo y está diciendo: es tiempo que estés haciendo eso. Y mi casa, mi obra, la iglesia eterna, ¿qué estás haciendo? Te estás ocupando de tus asuntos, de tus casa. ¿Es tiempo para eso? Pero bien que para pedirle a Dios, reclamarle: Señor, ¿cuándo va a ser el tiempo que...? Una petición, vamos a ponerle ahí una petición. Y Dios te mira de arriba y dice: y es tiempo para que vos estés en tu casa. Tenés que saber que no es el tiempo de estar en casa, decirle que está al lado. Porque es hora de decir la verdad, hermanos. Porque yo sé que es más popular ocuparnos de atender las necesidades que la gente tiene cuando viene a la iglesia. Es decir: Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto, Dios te va a hacer... Y cuando le da todo eso, la gente se olvida. Y está pidiendo a Dios, siempre reclamándole algo. Y Dios está mirando al cielo y dice: ¿y es tiempo para vosotros de estar en sus casas? Lo que le estaba diciendo Dios acá no tiene nada que ver con tu casa. Tu casa tiene que estar linda. No me malinterprete. Está hablando de tus cosas. Por eso es necesario que seamos sabios, entendidos de los tiempos. Y hay un tiempo para la sociedad en la que atravesamos, para nuestra nación en la que atravesamos, para nuestra iglesia nacional, podemos decirlo, y para también la iglesia a nivel mundial. Hay un cronos de Dios y nosotros muchas veces ignoramos cuáles son los tiempos que Dios está manifestando en el mundo entero, en la nación entera, en la provincia, en la ciudad, en tu casa, en tu ministerio. Vamos a ponerlo así en escala. Pero es una estrategia, hermano, de guerra, saber los tiempos que estamos viviendo. Pero siempre caemos en reclamarle a Dios, pero Dios jamás actúa fuera de tiempo. Por más adversa que sea la circunstancia, ¿se acuerdan? Lázaro. Le reclamaron a Jesús: pero Señor, si no hubieras tardado. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bien que para reclamar a Dios algo, y cuando Dios te reclama a vos, ¿de qué nos disfrazamos hoy? Todo tiene su tiempo. Corintios 2 dice, verso 5:17, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación.
lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Ya, lo nuevo. El tiempo de lo nuevo ha llegado. Dejemos de caminar desubicadamente. Hay muchos que caminan todavía en lo viejo, según el viejo hombre. Pero es tiempo de caminar en lo nuevo. Decir que está al lado, vamos a caminar en lo nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Si podemos, hermanos, centrarnos y vivir esta palabra, caminar en el tiempo de Dios, el tiempo de lo nuevo, vamos a ser soldados vencedores. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Esto es, en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué nos dio el Señor? El mensaje, y el verso anterior decía el ministerio de la reconciliación. Es decir, que está al lado, por si no sabías, tenías una misión y un ministerio, el de la reconciliación, el mensaje de la reconciliación. Ninguno quedamos exento de esto, hermanos. Tu deber, tu ministerio nuevo, porque lo viejo ya pasó, tu vida vieja ya pasó, ya no cuenta. Y nosotros queremos ser cristianos viviendo lo viejo, ni sabiendo la asignación nueva que tenemos, porque Jesús murió, dice, se entregó a sí mismo para entregarnos eso, el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es el mensaje de la reconciliación. Dios te mandó una tarea, un ministerio de embajador de Dios. Decía que hasta al lado, vos representás al cielo acá en la tierra. Tu deber es reconciliar a los que no están reconciliados con Dios. Tu deber es reconciliarlos, darle el mensaje de la reconciliación. Mi deber como iglesia, como ejército, es saber que esta es nuestra misión y este es el tiempo para eso. Amén. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. No recibas la gracia de Dios en vano. ¿Qué quiere decir? Que no lo hagas, que no lo recibas por recibir. Que sepas bien de qué se trata. No se trata de vos, es decir, que está al lado. No se trata de tu vida, se trata de la gracia de Dios eterna. ¿Cuándo vamos a entender, iglesia, que nuestra vida ya no nos pertenece? ¿Cuándo vamos a entender de que ya no vivimos para nosotros, que vivimos para aquel que dio su vida por nosotros? Por eso dice, porque Él dice, capítulo 6, verso 2, en el momento propicio te escuché. En el momento justo quiere decir, te escuché. Decir que está al lado, Dios te escucha. No es sordo. Te escuché
en el momento justo. Yo no llego tarde. Dios no es improvisado, no llega tarde y no es sordo. Pero ¿qué pasa, pastor? Y en el día de la salvación te ayudé, dice. Hay un día, hay un tiempo para la salvación. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es el tiempo? Hoy. ¿Quieres saber en qué tiempo estás, hijos de Isaacar? El tiempo de la salvación. Hoy es el día. Es necesario que como soldados sepamos los tiempos en los que estamos viviendo para ser vencedores. Y el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la salvación. Es el tiempo de manifestar nuestro ministerio, de obedecer, de recibir esa gracia, no menospreciar, no recibir en vano, valorar lo que Dios te ha dado, la salvación, porque Él te escuchó y Él llegó a tiempo. Él no actuó fuera de tiempo, pero vos y yo muchas veces estamos ocupándonos de vuestras casas artesonadas y la casa del Señor, dice, está desierta. Es tiempo de ocuparse, es el tiempo, hoy es el tiempo. Vieron que si Dios nos tiene que reclamar a nosotros, nos va a reclamar más. Porque nosotros siempre, Señor, pero yo creo que ya es tiempo, Señor, que tenga esto. Señor, ya es tiempo que se convierta. Y Dios está mirando y te dice, ¿y es tiempo para vos estar así? ¿Es tiempo que vos estés así como estás? ¿Cómo estás? ¿Ocupándote de la obra del Señor o ocupándote de tus casas, de tus cosas? ¿Es tiempo acaso para vosotros? Timoteo, 2 Timoteo dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. El consejo de Pablo a Timoteo, a los jóvenes: predica la palabra, insta en tiempo, fuera de tiempo. Dios nos está mandando que nos ubiquemos en lugar y tiempo, hermanos. Y es tiempo de salvación para la iglesia, manifestar el ministerio que el Señor nos ha dado. No tenemos excusa delante de Dios, hermano. No hay excusa. Recordá esta palabra, hermano. Cuando quieras reclamar algo a Dios y pedirle algo a Dios, Dios te va a decir: ¿es acaso tiempo para vosotros estar en vuestras casas? La iglesia no es un lugar para venir a pedir, a reclamar a Dios que me tiene que dar, que me tiene que hacer esto. No, hermano. Dios manifiesta su gracia, su poder, sus milagros, su salvación, su sanidad, todo lo manifiesta cuando la iglesia se mueve predicando la palabra de Dios, evangelizando, haciendo la obra de Cristo, reconciliando. Cuando le hablas a tu amigo, al que tenés al lado tuyo, con el que vas a la escuela, no hay uno que no necesita de Dios. Todo nuestro entorno necesita. Dice que aún la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Dios nos ha regalado el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te estás ocupando más de tus cosas, pensando que vos sos más importante que la obra que Cristo vino a hacer al mundo?
ignorando estos mandamientos del Señor, hermanos, lo que estamos diciendo es: importa más lo que a mí me sucede que lo que vos hiciste en la cruz por todo el mundo. Debemos de ser sabios. Debemos darle lugar al Espíritu Santo, hermano, que pueda romper toda estructura mental nuestra, humana, religiosa, de muchos modelos religiosos que nos han impuesto muchas veces. Pero hermanos, si leemos la palabra, las Escrituras, vemos tan claramente que lo más importante que Dios tenía fue su Hijo amado y lo envió a morir por la salvación del mundo. Y nosotros nos hemos muchas veces olvidado de eso como iglesia. No le hablamos a nadie, no le predicamos a nadie. Jugamos a la escondida, jugamos a la gente 07, como decía el pastor Dante Gebel, de incógnito, que no sepan que soy cristiano. Es tiempo, hermano, para la iglesia. Dios quiere derramar de su poder, de su gracia, y quiere usar tu vida, porque Él para eso te hizo. ¿Leímos o no leímos en Corintios? ¿Sí? Anótelo ahí, 2 Corintios 5, 17 hasta el 21. Cosas viejas pasaron, decirle, olvídate ya de las cosas viejas. Estamos en un tiempo nuevo, una criatura nueva, con una asignación nueva. Tenemos una tarea nueva, diferente, de avanzar, hacer avanzar la iglesia, el ejército de Dios, reconciliando a los que no conocen al Señor aún. Nuestro deber y nuestra obligación para caminar en el tiempo de Dios, hermano. Si no, vamos a estar desubicados en tiempo y espacio. ¿Quieres ser un cristiano perdido, desubicado? Cuando Dios te está indicando por acá y a tal hora tienes que pasar por tal lugar, y a veces vos estás en la otra ruta mirando para otro lado, totalmente ajeno a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. Entonces, hermano, debemos evaluarnos siempre en tu oración, en tu búsqueda, en tu intimidad con el Señor. Señor, ¿estoy haciendo esto a tiempo? ¿Sí? ¿Estoy haciendo en el tiempo que vos me enviaste a hacer esto? ¿Estoy haciendo tal cosa fuera de tiempo? Perdóname, ayúdame, porque somos torpes. A veces nos concentramos tanto en lo temporal que nos anulamos en las cosas espirituales. Por eso es bueno la comunión, la intimidad con Dios, con el Espíritu de Dios, la sinceridad, decirle: Señor, quiero caminar en tiempo, no fuera de tiempo. Porque si no, hermano, nuestras oraciones no van a tener efecto. Cada vez que pidamos algo a Dios, vamos a tener en contra de ese decreto allá arriba. ¿Y vos? Te va a decir el Señor. Estás pidiendo mucho, pero ¿y vos? ¿Estás cumpliendo con mis tiempos? Amén. Es necesario, hermanos. No solamente hay un tiempo cronos para nuestro ministerio particular, personal, familiar que podemos tener, ¿sí? Tu familia es tu ministerio también. Da un cronos de Dios para la iglesia a nivel mundial, a nivel universal, podemos decirlo también. Que Dios tiene sus planes y sus propósitos y que Él va desatando temporadas sobre la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes? Los que son un poquito más grandes se van a acordar la temporada de evangelismo que había en Argentina en los 80, ¿se acuerdan? Que estaba Carlos Anacondia, estaba Gigi Ávila,
y cómo hubo un mover de Dios para toda la Argentina. Salvación, era un tiempo de salvación, era un tiempo de milagros, era un tiempo de liberación cuando Dios usó al hermano Carlos Anacondia. Y después hubo varios moveres de Dios que fueron desatándose en los planes que Dios tenía, en los tiempos que Dios tenía establecido para la iglesia en Argentina. Y así podemos ver a nivel mundial también que hay escenarios que se van moviendo. Usted piensa que a nosotros no nos afecta muchas veces guerra en Ucrania, guerra en Israel, guerra en tal lado. Nosotros decimos, ay, gracias Señor que estoy acá en Argentina, que acá solo hace calor y no hay plata. Pero no, hermano, todos esos acontecimientos a nivel mundial se están moviendo los escenarios a nivel mundial conforme a los tiempos de Dios. Amén. Por eso, cuando uno se mueve proféticamente, dice la Biblia que Dios no hará nada sin antes revelar a sus profetas. ¿Qué quiere decir? Que los planes de Dios se pueden saber, porque Dios le va a comunicar a sus profetas, a los que pueden oír su voz. Amén. Entonces debemos, como hijos de Dios, estar atentos a lo que los profetas hablan, porque nos va a indicar y nos va a acomodar en el tiempo que estamos caminando. La mayoría de los hombres de Dios a nivel mundial coinciden que estamos en el tiempo final. Amén. Y ese es el tiempo que la iglesia está viviendo hoy, tiempo del fin. Entonces, no caminemos ignorantes de estas cosas, porque nos compete a todos. Si es el tiempo del final, no hay que perder el tiempo entonces en cosas que nos frenan para la obra del Señor. Amén. Todo lo que hagamos tiene que ser enfocado en esa dirección. Señor, conforme a tu tiempo, conforme a tu voluntad para esta nación, para esta ciudad, para mi casa, para mis hijos, para la nación, para el mundo entero. Amén. No caminemos aislados como una célula allá lejos del cuerpo. Tenemos que estar en el mismo cuerpo de Cristo, en la iglesia, caminando sabiamente en el tiempo del cielo, conforme al corazón del Padre. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, muchas veces, como pastores, el Señor nos habla para hacer tal o cual tarea, decimos, Señor, iglesia, es temporada de tal cosa. El Señor nos estuvo inquietando. Entonces, tu deber como parte del cuerpo es seguir lo que el Señor está hablando. Si el pastor dice, es tiempo de que hagamos célula y evangelicemos. Ay, no, pastor, yo creo que no es tiempo porque yo estoy... No. Si el pastor está diciendo que Dios le inquietó para hacer eso, es por algo. Y debemos ser ordenados, sujetos, como los hijos de Isaacar. ¿Cómo eran los hijos de Isaacar? Eran todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Es una cualidad de los que son entendidos de los tiempos. Entienden el concepto de autoridad. Cuando la autoridad dice, es tiempo de caminar, es tiempo de caminar. Es tiempo de parar, es tiempo de parar. Es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar. Amén. Y nosotros muchas veces como cristianos nos pasa que creemos que es voluntario el tema. Pensamos que es opcional.
¿Sí? Muchas veces el pastor dice, vamos a hacer tal cosa. Ay, bueno, voy a ver si yo hago. Dice el Señor, me toca, yo siento, voy a hacer. Pensamos que es opcional, hermano, y de verdad que hasta cierto punto es opcional porque Dios no obliga a nadie a hacer. Pero si vos no te adecuás al tiempo y el lugar donde estás, vas a estar caminando fuera de tiempo. Y a la hora de que vos quieras hacer algo, Dios te va a decir, si vos estás fuera de tiempo, ¿qué me venía a pedir? Porque Dios bendice la obediencia, no al pastor, pero sí a lo que Él determina para un lugar. Amén. Entonces, no es capricho del pastor cuando dice, vamos, temporada de ayuno. Ay, no, pastor, justo que yo terminé la dieta y justo que le estaba por entrar a la milanesa. No, para algunos nomás que ayunen, los más espirituales. Yo no soy espiritual, pastor. Si el pastor dice es tiempo de ayuno, es por algo. Si es tiempo de oración, es por algo. Amén. No es un capricho. Son instrucciones que muchas veces uno la tiene que obedecer sin saber por qué. Tal vez nos espera una tormenta por delante y por eso el Señor te está mandando a prepararte en ayuno, en oración, en búsqueda.